El viento no solo aullaba entre las montañas de San Juan, sino que lloraba como un canto fúnebre solitario. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Para Lyra Ashbourne, aislada bajo la nieve y viuda desde hacía un año, era el sonido puro de su soledad. Pero al tercer día de la ventisca, algo nuevo quebró el blanco infinito. Una mancha escarlata, brutal y alarmante, guiándola hasta una figura desplomada al borde del bosque. Era un apache. Justo aquellos de quienes siempre le hablaron con temor. Sangraba en la nieve, y en ese instante, Lyra no tuvo que elegir entre el bien y el mal, sino entre los fantasmas de su pasado y el hombre moribundo ante ella. Una decisión que cambiaría ambas vidas para siempre. El silencio en su cabaña era casi humano, pesado como un poncho de luto tejido con dolor y con el frío cortante del Colorado en el final de 1878. Su esposo, Roran Blackveil, había muerto un año atrás, su risa y su calor robados por un instante de violencia que ella ni siquiera podía imaginar. El informe oficial habló de un ataque apache renegado, cuando él volvía del pueblo de Redemption Peak. Lo encontraron junto a la carreta volcada, su sangre manchando la tierra polvorienta. Ahora solo le quedaba esa pequeña cabaña robusta que él mismo había construido. Unas pocas reses en el cobertizo y el peso aplastante del recuerdo. La tormenta de nieve bajada desde las cumbres fue una bestia blanca que devoró el mundo por 3 días y noches. Todo desapareció bajo su furia. Solo quedaban los pinos que se mecían, las vigas quejumbrosas de la cabaña y el grito lúgubre del viento. Lyra aguantaba no por valentía, sino porque no había otra opción. Racionaba la leña, revisaba el ganado, y pasaba las horas mirando el fuego, con la costura olvidada en el regazo, repasando la vida que ya no era suya. En la mañana del 4.º día, el viento se cayó de golpe. Un silencio irreal cubrió el valle bajo el espesor de la nieve nueva. Movida por la necesidad de hacer algo, cualquier cosa, Lyra se enfundó el abrigo de lana de Roran, calzó sus botas y tomó su rifle. Solo quería revisar la cerca, respirar aire frío y recordarse que seguía viva. Entonces lo vio, a 50 metros, una mancha oscura medio enterrada junto al arroyo, con un rastro rojo congelado que llevó hasta ella. Su corazón golpeó el pecho como si quisiera salir. Tal vez un oso, pensó, o un lobo herido. Alzó la Winchester, su frialdad familiar reconfortándola. Al acercarse, la forma tomó contorno. Era un hombre. La ropa de gamuza empapada en nieve, y algo más, sangre. Mucha sangre. El cabello largo y negro esparcido en la nieve brillaba como tinta. Su rostro estaba vuelto, pero los pómulos marcados y el pendiente de turquesa lo delataban. Era apache. Un escalofrío le cruzó el cuerpo. Era un miedo aprendido en fogatas, periódicos y la muerte de Roran. Su primer impulso fue retroceder, encerrarse en casa y cerrar el cerrojo, dejarlo a merced del frío. Seguramente era uno de ellos, un renegado, un asesino. Era un pensamiento horrible pero real. Dio un paso hacia atrás, la nieve crujió bajo su bota. Y entonces escuchó un sonido. Un gemido ronco, apenas un soplo de aliento saliendo de sus labios. Estaba vivo. Apenas. Lyra quedó petrificada, su mente hecha trizas. Todas las advertencias, todos los prejuicios, gritaban que corriera. El sheriff Ewan Granger se lo había dicho. Estas tierras son salvajes, señora Ashbourne. No es lugar para una mujer sola. No solo hablaba del clima o los lobos, también hablaba de los apaches, pero luego vio su mano, los dedos afilados, humanos. No tenía garras, y su ropa, aunque destrozada y manchada, tenía bordados hermosos. No era un monstruo, era un hombre muriendo en la nieve. Igual que Roran, el destino era cruel. ¿Podría dejar morir a otro ser humano solo porque temía? ¿Podría volverse insensible como aquellos que detestaba? La voz de Roran susurró en su memoria. «Tienes el corazón más noble que he conocido, Lyra.
No dejes que el mundo te endurezca. Maldiciendo en voz baja, entre rabia y miedo, bajó el rifle. Se abrió paso en la nieve hasta llegar a él. Se arrodilló y giró su rostro hacia ella. Era joven, quizá de su misma edad. Tenía la mandíbula fuerte, nariz altiva, un corte profundo cruzaba su sien. Los ojos cerrados, respiración débil. Su lado izquierdo era un manchón oscuro, una herida de bala cerca de las costillas. «Maldita sea», murmuró al cielo gris. Llevarlo de vuelta a la cabaña fue un suplicio. Era más alto de lo que parecía, todo peso muerto. No podía alzarlo. Con su cinturón y el de él, improvisó un arnés rudimentario y comenzó a arrastrarlo. Cada pocos metros debía detenerse. El pecho le ardía, los músculos le gritaban. Pero no se detuvo. La nevada no le daba tregua, pero tampoco su compasión. El sol apenas asomaba como una moneda pálida en el cielo, sin ofrecer calor alguno. La única fuente de calor provenía del esfuerzo de Lyra y esa chispa desafiante que ardía en su interior, esa que no le permitía dejar morir a un hombre en sus tierras. Tardó casi 1 hora en arrastrarlo hasta la cabaña, aunque la distancia no fuera mucha. Las tablas del porche crujieron bajo su peso cuando por fin lo subió a los escalones y abrió la puerta de un empujón. Se dejó caer contra ella, sin aliento, oyendo el silencio profundo que ahora se rompía con el goteo sucio de nieve y sangre sobre el suelo impecable. Lo miró a él, y luego a la mecedora vacía junto al fuego, donde solía sentarse Roran. Había metido a su mayor miedo dentro de su refugio, y ahora tenía que salvarle la vida. El calor de la cabaña comenzó a hacer efecto en el cuerpo del apache, pero seguía inconsciente. Lyra trabajó con una energía urgente, enfebrecida, sin dejar espacio para el miedo. Avivó el fuego hasta que rugió con fuerza, arrojando sombras danzantes sobre los troncos. Con mucho esfuerzo lo acercó al hogar, y usando el cuchillo de caza de Roran, cortó con cuidado la tela alrededor de la herida, amoratada en el costado izquierdo. No había sido un disparo limpio. La bala debió atravesar músculo y rebotar en una costilla. Un milagro que no lo matara en el acto. El tajo en la frente era profundo, pero había dejado de sangrar. El verdadero peligro era la bala y el frío que se había colado en sus huesos. Hirvió agua mientras sus manos se movían con una intuición que ni sabía que tenía. Recordaba a su madre usando milenrama para cortar hemorragias y corteza de sauce para el dolor y la fiebre. Tenía frascos con hierbas secas en la alacena. Roran solía burlarse de sus pociones, aunque nunca se quejó cuando le calmaban los dolores. Al limpiar la herida con agua caliente y jabón carbolizado, el hombre gimió, soltando un siseo en una lengua que ella no comprendía. Sus ojos, del color de la tierra mojada, se abrieron de golpe. Al principio estaban nublados por el dolor, pero luego se enfocaron en ella. El pánico brilló en ellos. Un pánico crudo, instintivo. Intentó incorporarse. Su mano derecha fue directo al cuchillo que ya no estaba. «Tranquilo», dijo Lyra con voz firme, sorprendentemente calmada. Posó su mano sobre el hombro sano del hombre. «Estás a salvo. No te muevas». Él la miró fijamente. Su mirada recorrió la cabaña, el rifle junto a la puerta, los estantes ordenados, la mecedora vacía. Tenía ojos de guerrero. Lo observaba todo, evaluando. Era un explorador. Un guerrero que había despertado en el corazón del territorio enemigo. Murmuró algo. Una pregunta breve, gutural. «No te entiendo», dijo ella en voz baja. «Te encontré en la nieve. Estabas sangrando. Si no descansas, morirás». Pareció entender su tono, si no sus palabras. Su cuerpo se relajó apenas, aunque sus ojos no dejaron de observarla. Estaba débil, agotado, sin fuerzas para luchar. La observaba mientras ella trituraba la corteza de sauce y mezclaba una cataplasma con milenrama y con suelda. Se estremeció al sentir el ungüento en la herida, pero no emitió quejido alguno. Su estoicismo resultaba inquietante. Aguantaba el dolor con una quietud que hablaba de una vida entera de sufrimiento.
Durante 2 días compartieron esa tregua muda, atrapados entre las paredes y la nieve. La tormenta ya había pasado, pero afuera todo seguía congelado. Lyra le daba caldo, cambiaba las vendas y mantenía el fuego vivo. Él dormía con fiebre, a veces murmurando palabras en su idioma. Cuando abría los ojos, solo la observaba. En esos silencios, la costra de sus prejuicios comenzó a agrietarse. De pronto, ya no veía a un salvaje sin rostro, sino a un hombre. Notó el fruncir de su ceño cuando le dolía, las líneas de agotamiento en su rostro. Había una cicatriz pequeña justo encima de la clavícula, vieja, y sus manos, a pesar de reposar inmóviles, tenían una fuerza callada. En la tercera noche, la fiebre cedió. Se despertó con los ojos claros. El silencio entre ellos ya no era de sospecha, sino de una curiosidad contenida. «Agua», susurró con voz ronca. Lyra se sobresaltó. Su inglés era duro, pero claro. Le acercó una taza, ayudándolo a levantar la cabeza. Bebía con ansia, y luego se dejó caer de nuevo en el jergón. «Gracias», dijo, con la mirada firme. «¿Hablas inglés?», preguntó ella, algo torpemente. Una leve sonrisa asomó en su rostro. «Soy explorador del ejército en Fort Lewis. Es útil hablarlo». Eso la dejó sin palabras. Un apache al servicio del ejército estadounidense. Todo lo que creía se tambaleaba. No era un renegado, era un hombre entre dos mundos. Como ella. «Me llamo Lyra Ashburn», se presentó, sentándose en el banco junto al fuego. Él dudó un instante, estudiándola a la luz titilante. «Me llaman Kaylen Windfang», dijo por fin. Hablaron poco, a intervalos. Él no contó mucho sobre sí, pero le preguntó por su vida. Veía la tristeza en sus ojos. Su mirada se posó en la mecedora, luego en ella. «¿Tu hombre?», preguntó con voz suave. La garganta de Lyra se cerró. «Lo mataron hace 1 año», respondió apenas. Y con esas pocas palabras, el hielo que los rodeaba comenzó, por fin, a derretirse. No fue capaz de decir más. La parte del supuesto ataque apache se le atascó en la garganta. Decirlo ahí, frente a él, le parecía una traición. Kaylen Windfang pareció entenderlo. No insistió. En cambio, habló de la nieve. «Los espíritus del invierno son fuertes», dijo con la mirada fija en el fuego. «Pueden arrebatar el alma de un hombre si no tiene cuidado. Pero los espíritus del hogar, del fuego encendido, son más poderosos. Tú tienes un espíritu fuerte, Lyra Ashburn». Sus palabras la calaron más hondo que el calor del hogar. Hacía tiempo que nadie le hablaba con tanta sencillez y respeto. No la veían como una viuda lastimera ni una mujer frágil, sino como alguien fuerte. Esa noche, mientras dormitaba en la mecedora, un grito la sobresaltó. El dolor había regresado con furia. Kaylen temblaba, el rostro desencajado. Lyra corrió a su lado, angustiada. Le dio más infusión de corteza de sauce y le colocó un paño frío en la frente. Él le sujetó la muñeca con fuerza sorprendente. Sus ojos, oscuros e intensos, se clavaron en los suyos. No solo la miraba, parecía verla más allá. «En mi fiebre vi una visión», susurró con voz cargada de emoción. «La nieve era un lobo blanco, con los colmillos en mi garganta. ¿Y tú? Tú eras un halcón de montaña. Lo espantaste. Me devolviste la vida». Lyra no supo qué decir. Solo lo miró, sintiendo que algo más grande que las palabras se movía entre ellos. Kaylen soltó su muñeca y tomó su mano entre las suyas. Sus palmas eran callosas, pero cálidas. La miró con una expresión de asombro reverente. «En mi pueblo no se olvida una deuda de vida», dijo, su voz descendiendo a un tono grave, solemne, que llenó la pequeña cabaña. «Fui un hombre muerto en la nieve. Tú llamaste de vuelta a mi espíritu. Desde esta noche, hasta que los espíritus me reclamen por última vez. Te amaré hasta la muerte». Las palabras flotaron en el aire.
más fuertes que cualquier juramento. Lyra contuvo la respiración. No era una declaración nacida de un capricho. Era algo profundo, ancestral, una promesa sagrada nacida del borde de la muerte y de un acto de compasión. En ese instante, la viuda solitaria y el explorador herido dejaron de ser extraños. Sus destinos se entrelazaron para siempre entre una nevada, una bala y un voto junto al fuego. El deshielo llegó 4 días después, con paso lento. El mundo parecía suspirar alrededor de la cabaña mientras el sol, ahora con algo de calor verdadero, comenzaba a reclamar el valle al hielo. La fuerza de Kaylen volvió con rapidez asombrosa. La resistencia apache no era una leyenda. Pronto pudo sentarse, luego ponerse de pie con ayuda de la pared. El silencio incómodo que había entre ellos fue reemplazado por una calma cómoda, salpicada de preguntas suaves de él y respuestas tranquilas de ella. Kaylen observaba con atención, desde la forma en que ella remendaba una costura hasta cómo amasaba el pan. Su mirada, discreta pero firme, hacía que Lyra se sintiera vista. El voto que él pronunció seguía flotando entre ellos. Lyra quería convencerse de que solo era gratitud, pero la forma en que él la miraba, con ternura y determinación, le decía que recordaba cada palabra. Una tarde, mientras Kaylen tallaba un pequeño pájaro en madera, se escuchó el sonido que ambos temían, el crujir de cascos sobre la nieve derretida. No era solo un caballo, eran varios. Kaylen se puso de pie en un segundo, tenso, la mano yendo al cuchillo que ella le había devuelto. ¿Quiénes son?, preguntó con voz baja, casi un gruñido. El corazón de Lyra se disparó. Miró por la pequeña ventana. 3 jinetes se acercaban por el camino. Los reconoció de inmediato, y un frío le bajó por la espalda. «Es Varek Grimsby», susurró con la voz apretada. Y 2 de sus hombres. Varek Grimsby era dueño del extenso rancho Tiabar, justo al este. Era un hombre que devoraba tierras como el fuego devora el pasto seco. Guapo, pero con una belleza cruel y afilada. Sus ojos pálidos lo veían todo, y todo lo valoraban como botín. Nunca ocultó su deseo por comprar la propiedad de Lyra. Roran solía decir que Grimsby tenía sombra de buitre. Desde su muerte, las ofertas habían sido más frecuentes y menos cordiales. «¿Es peligroso ese hombre?», preguntó Kaylen, con el entrecejo fruncido. «Es poderoso», corrigió Lyra. «Y quiere esta tierra, especialmente el arroyo. Nunca se seca. No había tiempo para ocultarlo por completo. El sótano», susurró, señalando la trampilla bajo la alfombra de piel. «Baja ahí, y no hagas ruido, pase lo que pase». Kaylen dudó. Sus ganas de protegerla chocaban con la lógica, pero una mirada suya, fiera y suplicante, lo decidió todo. Kaylen asintió con firmeza, levantó la trampilla y se deslizó al oscuro sótano justo cuando un golpe seco resonó en la puerta de la cabaña. Lyra respiró hondo, se acomodó el delantal y forzó su rostro a adoptar una expresión neutra, de cansancio cotidiano. Abrió la puerta. Allí estaba Varek Grimsby, en el porche, flanqueado por 2 peones de aspecto rudo. Uno de ellos, de mirada inquieta, era Dren Marlowe, un joven que llevaba la estrella de ayudante del sheriff, pero que todos sabían respondía al oro de Grimsby. «Señora Ashbourne», dijo Varek, quitándose el sombrero con una cortesía fingida. Su sonrisa no alcanzaba los ojos, fríos y calculadores. «Disculpe la intromisión. La tormenta nos dejó encerrados. Solo pasamos a ver cómo están nuestros vecinos». «Estoy bien, señor Grimsby», respondió Lyra con voz firme. No se apartó del umbral, bloqueando la vista al interior. «¿Bien, dice?», murmuró él, escudriñándola y tratando de mirar más allá de su hombro. «Una mujer bonita como usted, sola en medio del monte. Es un mundo peligroso». Sus ojos se desviaron hacia el rifle apoyado junto a la puerta. «Oímos rumores desde Redemption Peak. Dicen que un rastreador del ejército desapareció justo antes de la tormenta. Un apache. Creen que pudo venir por estos rumbos.
La sangre de Lyra se heló, pero su cara no mostró nada. No he visto a nadie. La tormenta era tan densa que apenas se podía ver la propia mano. Dren intervino con voz perezosa, pero ojos agudos. El sheriff Ewan Granger recibió un telegrama de Fort Lewis. El ejército quiere recuperar a su hombre. Dicen que seguía a unos bandidos que robaron un carro de suministros. Miró con intención hacia la modesta cabaña. Están ofreciendo una recompensa. No le vendría mal a una viuda, ¿o verdad? El mensaje era claro. Estaban cazando y sospechaban de ella. Grimsby percibió algo. Dio un paso adelante, con intenciones de entrar. Justo iba a prepararme un cafecito, señor Grimsby, dijo Lyra, interponiéndose. Pero no tengo suficiente para compartir. Una negativa directa, un desaire en pleno campo. Varek se quedó un segundo desconcertado. Una chispa de molestia asomó en su rostro. Miró de nuevo su rostro desafiante. El humo que salía de la chimenea y las huellas únicas que iban de la cabaña al cobertizo. Debajo del suelo, Kaylen sujetaba el cuchillo con fuerza. Reconoció ese tono de voz. Le despertaba recuerdos oscuros. Cerró los ojos, concentrándose. Había oído esa voz antes, en la emboscada. Era difuso, cubierto por la niebla del momento, pero... Bueno, dijo Varek, recuperando su sonrisa afilada. No sea usted descortés, señora Ashburn. Solo nos preocupa su seguridad. Sus ojos se fijaron en la alfombra de piel. Bonita alfombra. Seguro mantiene el frío a raya. El corazón de Lyra latía con fuerza. Rezaba para que no notara la silueta de la trampilla. Cumple su función, dijo con sequedad. Los ojos de ambos se enfrentaron en un duelo silencioso en ese porche pequeño. Él la probaba. Disfrutaba su tensión. Finalmente, con un suspiro fingido, se caló el sombrero. Muy bien, la dejamos en paz. Pero si ve a ese apache, avise al sheriff o a mí. Es peligroso. Esa gente no es de fiar. La miró una vez más, con una expresión que era mitad advertencia, mitad deseo. Y piense en mi oferta. No es vida para una mujer, batallando sola. Yo la cuidaría bien. Subió a su caballo. Dren y el otro lo imitaron. Al alejarse, Varek giró la cabeza por última vez. Frunció el ceño. Había notado algo. Algo no le cuadraba. Lyra no se movió hasta que desaparecieron de la vista. Sus nudillos estaban blancos de aferrarse a la puerta. Solo entonces echó el cerrojo y se dejó caer contra ella, temblando. Levantó la trampilla. Kaylen salió del oscuro sótano con la cara endurecida por la furia. Ese hombre, dijo con voz baja y peligrosa. Grimsby. Reconozco su voz. ¿Qué quieres decir?, preguntó Lyra con el corazón aún latiendo fuerte. Kaylen caminó hacia la ventana. Observó las huellas que los caballos habían dejado en la nieve. Cuando me emboscaron, eran 3. Era al atardecer. No les vi los rostros, pero hablaban. Pensaron que estaba muerto. Escuché al que daba órdenes. Kaylen giró hacia ella. Sus ojos brillaban con una certeza fría y brutal. Era él. Era la voz de Varek Grimsby. Fue él quien me disparó. La revelación de Kaylen dejó el aire pesado en la cabaña. Varek Grimsby, el hacendado poderoso que se fingía vecino preocupado, había dejado a Kaylen moribundo en el monte. Nada encajaba. ¿Pero por qué?, susurró Lyra, dejándose caer en el taburete junto al fuego. No tiene sentido. ¿Qué podría tener contra ti? No estaba siguiendo a cuatreros, dijo Kaylen, su voz tensa como sílex. Comenzó a caminar por el pequeño espacio, la cojera más notoria con la agitación. Eso fue una mentira para el ejército, para los soldados blancos. Mi superior, el mayor Eli Granger, es un buen hombre. Confía en mí. Me dio una tarea privada. Se detuvo y la miró de frente, los ojos oscuros buscando los suyos. Estaba siguiendo a los hombres que mataron a tu esposo. Lyra lo miró sin poder hablar. El mundo pareció inclinarse. Roran Blackveil.
El dolor de su pérdida, que había guardado como una herida curada, se abrió de nuevo. «¿Qué estás diciendo?», susurró. «Mi esposo. Dijeron que fue un ataque apache. Eso dijo el sheriff Ewan Granger. Eso dijeron todos». «Fue una mentira», afirmó Kaylen con voz firme y segura. «Una mentira para encender un fuego. Para dividir». En este valle había paz desde hacía 2 años. Frágil, pero paz. Alguien quería romperla. Se acercó, su intensidad arrastrándola con él. Los que atacaron la carreta de tu marido no eran apaches, eran blancos disfrazados. Dejaron rastros torpes. Una flecha mal hecha, una huella con suela de bota disfrazada de mocasín. Querían que pareciera un ataque de mi gente, pero fueron descuidados. Lyra sintió un vuelco en el estómago. «No, no puede ser. ¿Todo eso por tierra?». Kaylen asintió, mirando hacia la ventana, hacia el rancho de Grimsby. «Por poder. Para crear caos, para que hombres como Grimsby puedan recoger los pedazos». El mayor Granger lo sospechaba. Oyó rumores. Me envió como un fantasma, no como soldado, para seguir el rastro sin ser visto. Se arrodilló frente a ella y tomó sus manos, frías como hielo. «Lyra, seguí ese rastro falso. Me llevó cerca del rancho Teabar. Observaba, buscaba pruebas, encontré donde quemaron los disfraces. Hallé una camisa tirada, de hombre blanco. Tenía cosido el símbolo de Teabar en el cuello. Antes de regresar al fuerte, me encontraron. Grimsby y sus hombres. Sabían que estaba cerca de la verdad. La verdad. Una luz brutal y cegadora. El odio que Lyra había cargado por 1 año. El veneno que le llenó el alma contra todo un pueblo. Había estado mal dirigido. No fue un apache sin rostro quien mató a Roran. Fue Varek Grimsby. El mismo que vino a ofrecer condolencias. El que quería comprar su tierra. El que se paró en su porche esa misma mañana. El que usó su dolor como arma. Una lágrima caliente recorrió su mejilla. De duelo, sí, pero la siguiente fue de rabia pura. La cara soberbia de Grimsby cruzó su mente. Kaylen vio el cambio en ella, la dureza en su rostro. Apretó suavemente sus manos. «El dolor de una mentira es peor que el de la verdad», dijo con suavidad. «Tu odio era una piedra pesada, ahora puedes soltarla». Lyra lo miró. Pero esta vez, de verdad lo vio. El hombre que había salvado no era un extraño. Era el portador de una verdad que podía liberarla, aunque también la empujaran a un abismo más peligroso. Su voto. «Te amaré hasta la muerte». Ya no era solo un pago por salvarle la vida. Era un lazo forjado en una misión compartida de justicia. Kaylen arriesgaba su vida por vengar a un hombre que nunca conoció. Por una mujer que apenas empezaba a conocer. «¿Qué haremos?», preguntó ella, ya sin temblor en la voz. Ahora hablaba con determinación. La viuda Lyra Ashburn había desaparecido. En su lugar quedaba una mujer con un rifle, una meta y sed de justicia. «Primero, debo recobrar fuerzas», dijo Kaylen, endureciendo también su voz. «Luego debo avisar al mayor Granger. Pero no podemos confiar en nadie en Redemption Peak. Ese ayudante es hombre de Grimsby. Puede que el sheriff sea honesto, pero Grimsby tiene hilos por todos lados. No se detendrá», dijo Lyra en voz baja, más pensando en voz alta. «Sabe que le mentí, lo siente. Volverá, no deja cabos sueltos». «Estaremos preparados para él», prometió Kaylen. En los días que siguieron, un cambio profundo se instaló en la cabaña. La cabaña ya no era un lugar de duelo, sino un cuartel, un espacio de resistencia. El secreto compartido y el enemigo común habían borrado las últimas barreras entre ellos. Lyra cuidaba la herida de Kaylen no solo como enfermera, sino como una compañera que defendía a su aliado más valioso. Kaylen, por su parte, le enseñaba cosas. Le mostraba cómo leer las señales sutiles del monte, cómo moverse sin hacer ruido, cómo escuchar no solo con los oídos, sino con todo el cuerpo.
Le enseñaba a ver de verdad el mundo que siempre había estado a su alrededor. Ella compartía historias sobre Roran, no con dolor, sino con la calidez de los recuerdos. Quería que Kaylen conociera al hombre por el que buscaba justicia. Era bueno, amable, amaba esta tierra y su vida sencilla. Kaylen la escuchaba con respeto, y con cada palabra creía más en su causa. Una tarde, mientras limpiaban el rifle junto al fuego, un silencio cómodo los envolvía. Lyra lo observaba de perfil, la línea firme de su mandíbula iluminada por las llamas. Sintió una emoción que no era solo gratitud o alianza. Era un afecto profundo, silencioso, por ese hombre honorable que había irrumpido en su vida como tormenta, trayendo una verdad terrible, pero liberadora. Él alzó la vista como si sintiera su mirada, y sus ojos se encontraron. Ahí seguía el voto. Amarla hasta la muerte. Firme, sincero. Y por primera vez, Lyra no le tuvo miedo. Se sintió en casa. Dos almas heridas de mundos distintos, unidas por una mentira que destruyó una vida y que ahora tejía una nueva. 10 días después de la nevada, Kaylen ya casi era el mismo de antes. La herida sanaba bien y sus movimientos recuperaban su agilidad. El vínculo entre ambos se había transformado en un entendimiento silencioso. Se movían por la cabaña con armonía, una danza de propósito compartido. Pero sabían que el tiempo en ese refugio aislado se agotaba. Grimsby no era paciente. Su sombra era larga y pronto caería sobre ellos. «¿Debo irme?», anunció Kaylen una mañana con voz firme. «He estado fuera demasiado tiempo. El mayor Granger pensará que estoy muerto. Debo llevarle la prueba que encontré». «Es muy peligroso ir solo a Fort Lewis», replicó Lyra, deteniendo las manos sobre la masa que amasaba. «Grimsby estará vigilando los caminos», insistió. «Hay sendas que ningún blanco conoce», repuso él tranquilo. «Mi gente está acampada en los cañones del Eco, a 2 días de aquí. Se mueven con las estaciones. Desde allí podré enviar un mensajero al fuerte. Es más seguro». Se detuvo. Su expresión se volvió seria. «Pero no te dejaré aquí sola. Vendrás conmigo». La idea la asustaba y la emocionaba. Dejar su casa, último vestigio de Roran, y adentrarse en territorio apache. Una locura, pero quedarse era una sentencia de muerte. Grimsby volvería, y sola no podría detenerlo. «De acuerdo», dijo con voz más firme de lo que sentía. «Iré». Partieron al atardecer, llevando solo lo esencial: carne seca, algo de harina, su rifle y la pequeña tela marcada con el símbolo del rancho Teabar, única prueba tangible. Kaylen guiaba uno de sus caballos más fuertes y Lyra montaba el otro. Kaylen no caminaba sobre el paisaje, era parte de él. Leía el césped inclinado, el vuelo callado de un búho, hasta la textura del aire. Durante 2 días cruzaron un paraje salvaje y hermoso. Él los guiaba por sendas ocultas y pasos rocosos que solo él sabía ver. Lyra, que creía conocer esas montañas, las descubrió de nuevo a través de sus ojos. Le enseñaba los nombres de plantas, los cantos de aves, las historias escondidas en las piedras. Allí, lejos de la cabaña llena de fantasmas, sintió una libertad que no recordaba. Al anochecer del segundo día, alcanzaron una cresta. Kaylen señaló hacia abajo. En un cañón protegido por acantilados, se alzaba el campamento apache. Docenas de tipis de piel se dispersaban junto a un arroyo, con fuegos de cocina que enviaban hilos de humo al cielo oscurecido. El lugar era hermoso, pero llenó a Lyra de una inquietud profunda. Era una extraña allí, una intrusa. Al descender, una jinete se adelantó a su encuentro sobre un pony pinto. Era una mujer de rostro orgulloso y fiero, con el cabello trenzado en 2 largas coletas. Portaba un arco corto y un carcaj lleno. «Saeli», dijo Kaylen, con voz mezcla de afecto y precaución, «mi hermana». Los ojos de Saeli eran un espejo de los de él, pero donde él ofrecía vigilancia callada, ella ardía con intensidad.
Su mirada repasó a Kaylen, deteniéndose en su costado vendado, y luego cayó en Lyra. Pura hostilidad. Le habló a Kaylen en su idioma, palabras rápidas y cortantes. Él respondió tranquilo, su voz como un murmullo sereno frente a la tempestad. Mientras tanto, sus ojos volvían a Lyra, una señal silenciosa de que todo iba bien. Finalmente, Saeli la miró fijamente y habló en inglés entrecortado y con fuerte acento. ¿Por qué traes a esta mujer blanca aquí? Este no es su lugar. Ella me salvó la vida, hermana, dijo Kaylen cambiando al inglés por consideración hacia Lyra. Le debo una deuda de vida. Tu vida le pertenece a nuestro pueblo, no a uno de ellos, replicó Saeli, lanzando una mirada que recorría a Lyra como si fuera algo impuro. Ellos son la razón por la que te dispararon. Por ellos nuestras tierras se reducen, y nuestros niños pasan hambre. Ella es igual a los demás. Te equivocas, dijo Kellen, con una dureza que Lyra nunca había escuchado en su voz. Ella no es igual. Su corazón es verdadero. Tiene más valor que muchos guerreros que he conocido. Sus palabras hicieron que Lyra se ruborizara, pero no ablandaron el rostro de Saeli. A su alrededor, una pequeña multitud comenzaba a reunirse, rostros de curiosidad mezclada con recelo. Lyra sintió docenas de miradas sobre ella, juzgándola. Se irguió en la silla de montar, negándose a mostrar el miedo que le revolvía el estómago. Un anciano, su rostro surcado de arrugas y sabiduría, dio un paso al frente. Kaylen desmontó y le habló con profundo respeto, relatando la emboscada y el valor de Lyra. Le contó sobre la traición de Grimsby y del complot para culpar a su gente del asesinato de Roran. Un murmullo recorrió al grupo. Conocían a Varek Grimsby. Lo llamaban Serpiente Amarilla. Cuando Kaylen terminó, el anciano cuyo nombre era Tohin Firetrail posó sus ojos antiguos en Lyra. La estudió largo rato como si pudiera ver más allá de la piel, hasta el alma misma. La serpiente amarilla es enemigo de todos, dijo por fin con voz como hojas secas al viento. Tu hombre, dijo a Lyra, fue asesinado por esa serpiente, y culparon a los nuestros. Tu camino y el nuestro se han cruzado. Miró a Kaylen, luego de nuevo a ella. El explorador habla con verdad. Tienes un espíritu fuerte, puedes quedarte. Pero escucha, mujer blanca, la confianza es una semilla que crece lento en esta tierra áspera. Saeli no dijo más. Se dio media vuelta y se alejó. Su desaprobación era casi tangible. Kellen guió a Lyra al interior del campamento, el grupo abriéndoles paso en silencio. Le asignaron un tipi cerca del borde del asentamiento. Cuando Lyra entró al pequeño refugio cubierto de pieles, el olor a cuero, humo y tierra la envolvió. Esa noche, al ritmo de los tambores de una danza ceremonial que resonaba por el cañón, Kaylen se sentó junto a ella, fuera del tipi. Las estrellas brillaban en el cielo despejado, muchas más de las que ella había visto desde su cabaña. Mi hermana es muy protectora, dijo Kellen, rompiendo el silencio. Ha visto demasiado sufrimiento causado por tu gente. Lo entiendo, dijo Lyra en voz baja. Hace un año, yo habría pensado igual que ella. Él la miró, su rostro suavizado por la luz del fuego. Pero ya no eres esa persona. No, asintió ella. Ya no lo soy. Ya no era solo la viuda Ashburn, definida por su pérdida. Era una mujer que había salvado una vida, que había desaprendido el odio de toda una vida, y que ahora cabalgaba hacia un campamento apache para buscar justicia. El camino que seguían estaba lleno de peligros, pero por primera vez desde la muerte de Roran, no se sentía sola. Ahora era parte de una historia más grande, la historia de dos pueblos perjudicados por el mismo hombre. Su destino estaba ligado al del explorador apache que había jurado amarla hasta la muerte. Un voto puesto a prueba, no por una bala enemiga, sino por las miradas frías y desconfiadas de los suyos. La vida en el campamento apache fue una prueba de paciencia. Mientras Kellen enviaba un mensajero de confianza a Fort Lewis con un mensaje cifrado para el mayor Granger, Lyra vivía en un limbo.
Era objeto de sospecha constante, especialmente por parte de Saeli Mooncrest, cuya hostilidad era una sombra amarga. Para ella, Lyra no era una persona, sino un símbolo, un presagio del mundo blanco que tanto había arrebatado. La tensión explotó una semana después de su llegada. El sheriff Ewan Granger llegó al cañón bajo una bandera de tregua. Su rostro mostraba urgencia sombría. Había sido encontrado por el mensajero de Kaylen y traía malas noticias. «Es Grimsby», dijo sin rodeos al llegar frente a Kaylen, Lyra y el anciano Tojin. «Ha reunido una partida de 50 hombres. Dice en Redemption Peak que la señora Ashburn fue secuestrada por renegados. Usa tu nombre», dijo mirando a Lyra, «como excusa para arrasar este campamento». Un estremecimiento de miedo e ira recorrió a los guerreros reunidos. Saeli miró a Lyra como diciendo, «Te lo advertí». «No viene a rescatarme», dijo Lyra con voz firme cortando el murmullo. «Viene a silenciar a los 2 testigos que pueden probar que él mató a mi esposo». «Exactamente», confirmó Ewan Granger. «Ha torcido la verdad para justificar una masacre. El mayor Granger viene con caballería, pero está a un día de distancia. Grimsby y su horda llegarán al amanecer». La situación era desesperada. Los apaches eran guerreros hábiles, pero estaban en clara desventaja. Se convocó un consejo alrededor del fuego de Tojin, las llamas iluminando rostros tensos. Algunos querían dispersarse en las montañas, otros optaban por una última resistencia. Fue Lyra quien, entrando en el círculo de luz, propuso una tercera opción. «No pueden enfrentarlos de frente y no deberían huir de su hogar», dijo, su voz firme, con una autoridad nueva. «Grimsby es arrogante. Cree que tiene el control. Hay que usar eso en su contra». Kaylen se puso a su lado. Su presencia era un muro de respaldo silencioso. «Tiene razón», dijo Kellen a los ancianos. «Es una trampa. No le daremos la batalla que quiere, sino la justicia que merece». Juntos idearon un plan audaz. Usarían la angosta entrada del cañón como cuello de botella. El campamento parecería abandonado, atrayendo a Grimsby y un pequeño grupo, incluyendo al alguacil a sueldo, Dren Marlowe, al interior. El sheriff Ewan Granger actuaría como mediador para retrasar a la partida y asegurar que los hombres indicados entraran en la trampa. Los guerreros apaches se colocarían sobre los riscos, no para matar, sino para intimidar y cortar toda retirada. El enfrentamiento final sería una rendición, no una guerra. Era un plan nacido de la desesperación y la astucia, la lógica de una mujer de frontera combinada con el conocimiento apache de la tierra. Al ponerse el sol, Saeli se acercó a Lyra. Ya no había odio en su mirada, sino un respeto renuente. «Tu plan es astuto, mujer blanca», dijo en voz baja. «Tiene la astucia del coyote». Le entregó una pequeña bolsa de cuero con cuentas. «Esto es medicina para el valor. Mi hermano cree en ti. Esta noche, yo creeré en mi hermano». Lyra estrechó la bolsa contra su pecho. Un entendimiento silencioso nació entre ambas. Una alianza forjada no solo por necesidad, sino por un deseo compartido de resistir. El amanecer tiñó los muros del cañón de rojo y dorado. El campamento estaba en silencio, los tipis vacíos, las mujeres y niños a salvo. En un saliente, Lyra esperaba con Kaylen y el sheriff Granger. Su Winchester era ya una extensión natural de su brazo. Pronto, el polvo del grupo de Grimsby apareció en el horizonte. El ranchero encabezaba la marcha, un héroe fabricado, guiando a 50 hombres armados. Tal como planearon, Granger salió a su encuentro. «¡Alto el fuego, Varek!», gritó el sheriff. «La señora Ashburn está viva. Ella puede hablar contigo para demostrar que no es una cautiva». Grimsby, receloso pero atrapado por su propia puesta en escena, aceptó. Dejó atrás a sus hombres y entró al paso angosto con Dren Marlowe. Llegaron al claro y encontraron a Lyra de pie, no como una víctima, sino como jueza. Kaylen salió de las sombras a su lado. El rostro de Grimsby palideció. «Tú»,
susurró, mirándolo como a un fantasma. Deberías haberte asegurado de que estuviera muerto. Debiste hacerlo, respondió Kaelen con frialdad. Cuando Dren intentó sacar su arma, un silbido cortó el aire. Una lluvia de flechas cayó a sus pies. Los caballos relincharon, arrojando a los jinetes al suelo. Los riscos se llenaron de guerreros apaches, arcos tensados, amenaza silenciosa. La trampa estaba lista. «Esto se acabó, Grimsby», dijo Granger, apuntando su revólver. «Estás arrestado por el asesinato de Roran Blackveil». Acorralado y expuesto, Grimsby se lanzó no contra los hombres armados, sino sobre Lyra, sus manos rodeándole el cuello. Pero Kellen se abalanzó sobre él. Ambos cayeron al suelo en una pelea desesperada y brutal. Aunque herido por el cuchillo de Grimsby, Kellen usó su furia en su contra, golpeando su cabeza contra una roca. Grimsby quedó aturdido. Kellen se levantó, jadeando, pero se apartó, dejando el cierre en manos de la ley. Cuando Granger se acercaba con las esposas, Grimsby sacó una pequeña pistola escondida en su bota y disparó, no hacia sus captores, sino directo a Lyra. El tiempo se detuvo. Kellen se lanzó sin pensar, su promesa viva en cada latido. Se interpuso frente a ella. El disparo resonó seco y definitivo. Kellen gritó, tambaleándose. La bala le atravesó el costado. Antes de que Grimsby pudiera disparar de nuevo, 2 detonaciones lo detuvieron. Una del abrigo del sheriff, otra del Winchester de Lyra. Varek Grimsby cayó al polvo. Su reinado de terror había terminado, a manos del alguacil al que burló y de la mujer a la que casi destruyó. Lyra corrió hacia Kellen. Su miedo por él era lo único que sentía. «Solo me rozó», gruñó él, mirando sus ojos llenos de un amor firme y feroz. «Te lo dije, te protegería». Los apaches bajaron. Saeli se arrodilló junto a su hermano tratando de detener la sangre. Miró a Lyra, y en su rostro brilló el inicio de un entendimiento nuevo. Cuando llegó la caballería del mayor Eli Granger, encontraron una escena que se convertiría en leyenda. Un grupo corrupto desarmado, un asesino juzgado, y una nueva paz comenzando a tomar forma. Lyra Ashbourne jamás regresó a su cabaña silenciosa. Su hogar ya no estaba entre fantasmas, sino junto al hombre que cumplió su promesa. En un cañón donde 2 mundos diferentes sangraron y empezaron a sanar. El viejo oeste fue tierra de finales brutales. Pero para Lyra Ashbourne y el explorador apache llamado Kellen Winfang, fue un comienzo. Su historia no fue solo de supervivencia, sino de transformación. Prueba viva de que el prejuicio más profundo puede caer ante el valor, y que el amor verdadero muchas veces nace en el lugar más inesperado. Juntos, se convirtieron en un puente entre 2 mundos. Su futuro compartido, un testimonio de que incluso en una tierra marcada por el odio y el conflicto, un amor forjado en la verdad, puede sanar hasta las heridas más hondas. Su leyenda nos recuerda que vale la pena luchar por la justicia, y que los votos más sagrados son los que se escriben en el corazón. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte. Deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.